10:39 en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. En este miércoles 2 de marzo del año 2022. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Gracias, Nayib. El saludo cordial para ti y para todos nuestros compañeros. Don Álvaro Arbelo hoy con su comentario. Después de ahí, por diversos compromisos, no ha estado participando con nosotros, pero a partir de las 7, como siempre, nos traza esa interesante pauta. Y mañana estará ahí, como al el pie del cañón. Primer guandul. Señores, saludamos a todos los que hacen posible que estemos aquí, a la producción de esta emisora y por supuesto a ustedes que están siempre ahí con nosotros de manera consistente la programación de esta Z101. Miren, por cierto, una acotación antes de entrar al tema en cuestión nacional que nos interesa. Es bueno, y por eso el idioma es una herramienta tan poderosa y el trabajo en los medios de comunicación tiene una responsabilidad social tan alta. El idioma es rico en figuras, en sustantivos. Hay que tener cuidado cuando se hacen condenas. Esto que está pasando ahora, por ejemplo, en Ucrania, involucra a Rusia, involucra a su gobierno, a su ejército, a su jefe de Estado. Pero una cosa es condenar lo que haga el gobierno a través de su ejército, y otra cosa es condenar a un pueblo. La cultura de la cancelación, la idea de que se puede, pues, de alguna manera proscribir, someter todo lo que ahora mismo está relacionado a la bandera rusa, está llegando en muchos casos a excesos. Y debo decir que aunque yo entiendo que hay herramientas de presión que son necesarias, las sanciones financieras van a afectar a muchas personas inocentes y que no toman decisiones como las toma el Kremlin, como las toma la Duma rusa, como las toma el Poder Ejecutivo de ese país, pero muchas veces esas medidas ciertamente se hacen para, además de afectar la economía de la nación que se considera agresora, para generar internamente un mecanismo de presión, de ebullición interna que pueda presionar también a ese gobierno. Ahora bien, si bien podríamos entender eso hasta cierto punto y no deja de ser violatorio a muchas libertades económicas, ayer lo analizábamos con Conde, uno de alguna manera lo admite, pero de ahí, señores, yo estoy observando las medidas que se están tomando en el mundo del entretenimiento, en el mundo del deporte especialmente, en el mundo de la alta competencia, en ciertas medidas y en ciertas expresiones que también no caigamos tampoco en la otra narrativa, en la otra dinámica. A mí me parece que hay demasiadas expresiones explícitas del propio pueblo ruso dentro y fuera de esa gran nación, demostrando que no están de acuerdo con la narrativa guerrerista, que no están de acuerdo con la visión expansionista o con la idea de que los pueblos, incluso adyacentes a la frontera rusa, no deban ser soberanos en cuanto a las alianzas con las que decidan estar. Los rusos, por ejemplo, residentes en Sosúa, que hay una importante comunidad ahí, dieron a conocer: nosotros no estamos de acuerdo con nada de eso, nosotros hemos vivido la guerra, ese país, gente que vivió lo ocurrido a finales del 80 y a principios de los 90, que vivió el conflicto con Chechenia 2 veces y el terrorismo que se vivió en suelo ruso, no necesariamente está de acuerdo con este tipo de cosas. A mí nunca me ha gustado mucho la moral de los vencedores. Las guerras se parecen a los conflictos personales, hay que saberlo ganar, saber tener la razón también es una técnica, también es madurez. Y si bien yo no estoy diciendo que esto se va a repetir ni que va a producir los mismos efectos, el mundo tiene una gran enseñanza de por qué los ganadores no deben erigirse, o no me refiero a los ganadores del conflicto, que no ha terminado desde el punto de vista bélico, pero suponiendo que Occidente consiga de alguna manera limitar a Rusia al gobierno ruso, a la actual administración, tiene que tener mucho cuidado en cómo administra una posible victoria en cuanto a la narrativa tal vez mediática. ¿Saben por qué? Cuando la Primera Guerra Mundial terminó, estaba muy claro quién la había ganado y quién la había perdido. Lo que parece que no le quedó muy claro a los ganadores, a Woodrow Wilson, a Clemenceau, a los diferentes líderes de la época, era cómo administrar su victoria. ¿Y saben qué hicieron? Generaron una política prácticamente de venganza que terminó pariendo, por la impopularidad de esas medidas y por el efecto sobre todo económico de las mismas, terminó pariendo el liderazgo de Adolf Hitler, generando las condiciones para que la República de Hindenburg en Alemania culminara su existencia con apenas unos cuantos años y pariera a un antisistema, a un populista, a alguien que encontró en el victimismo y en el nacionalismo espacio extraordinario para encontrar a mucha gente que le apoyó, gente letrada, alfabetizada, concientizada en ese momento de lo que era el ejercicio del poder y que sin embargo terminó apoyando a un individuo que todo el mundo sabe el costo que tuvo para el planeta. Así las cosas, obviamente desde esta tribuna humilde, porque no podemos desde aquí marcarle pauta a quienes toman esas decisiones, pero sería importante tampoco no hacerse parte de una narrativa exagerada en ninguno de los dos sentidos. Una cosa son los pueblos, otras cosas los que le gobiernan y otras cosas son llegar a niveles tales como pretender proscribir todo aquello del arte, el deporte, las figuras,
que salgan de una nación. Más bien debería ser todo lo contrario. En términos nacionales, nosotros hoy queremos referirnos en esta oportunidad y en este comentario del día de hoy, a inicios de este mes de marzo, a un tema que también tiene de alguna manera una correlación internacional. Y es el hecho de que, según la ONU, y vaya que la ONU ha estado de moda en estos días, a la ONU le preocupa que la República Dominicana no tipifique el feminicidio como delito, según ellos. Hay una política de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Bueno, sería bueno informarle a la Organización de las Naciones Unidas y a estas alianzas y a estas agendas, que quizás muchas de ellas son muy nobles en su objetivo ulterior, pero no tan nobles a veces en la forma, en lo que arrastra el intento de lograr que estos contenidos se conviertan en políticas públicas. La República Dominicana, como casi toda nación del mundo, tiene dentro de su código penal, dentro de sus castigos, porque a eso es lo punitivo, es el sustituir la venganza individual o el castigo de la multitud por linchamiento, sustituirlo por un debido proceso donde hay una acusación y un juicio oral público y contradictorio con unas garantías que debe determinar a través de un fardo de pruebas testimoniales, materiales, etcétera, que una persona puede ser culpable o no de un hecho, del hecho del que se le acusa. Dentro de esas penas, dentro de esas tipificaciones, el homicidio tiene, como todos los crímenes, circunstancias agravantes. Hay circunstancias agravantes. A mí me preocupa mucho, y es una postura que va a ser un poco difícil sacarme de ella, aunque admito que me pueden convencer. Al final toda carga de ideas es falseable y las mías pueden serlo. Admito eso, yo puedo estar equivocado, puedo haberlo estado toda mi vida, pero hasta ahora ha sido difícil argumentarme por qué un país, por ejemplo, que persiga los homicidios, parricidio, ¿cuáles son los otros subtipos? Ayúdeme, Conde, está el parricidio, que es el de los padres, infanticidio, asesinato, el magnicidio, y está el feminicidio. Homicidio, voluntario, involuntario. Pongámonos en un país que persiga, un país que primero logre las políticas de prevención, que son la educación, mejores sistemas de que las personas se integren al tejido productivo, pero vamos a suponer que estamos en una nación que persigue adecuadamente el crimen y que tiene una agencia policial que hace su trabajo, que responde a las necesidades de una nación, y una judicatura y un ministerio público que cada uno cumple con su labor. No bastaría precisamente con que estén tipificadas de la forma, vamos a llamarle clásica. Homicidio. Los homicidios. Con el debido respeto de la Organización de las Naciones Unidas. Si una policía funciona mal, si un ministerio público es deficiente en su trabajo, con nombre o sin nombre va a ser igual. Con más tipificaciones y con menos, entiendo, no se va a lograr superar la situación que hoy tenemos. Y yo sé que esto va a rozar la sensibilidad de los que se desviven, de los que se rasgan las vestiduras por estar a la par con las cosas que ocurren en otras partes del mundo. Porque hay quienes quieren ciertamente siempre estar igualados a lo que desde esas agencias y desde esas organizaciones, sobre todo no gubernamentales, y grupos de pensamiento, tanques de pensamiento de países del primer mundo salen y se nos predica hacia el tercero. En ese sentido, yo podría decir que a lo mejor no va a dañar ni afectar a nadie, ciertamente, que se logre esa tipificación. Pero mucho cuidado con ciertas agencias que han querido resolver el problema de la violencia generando una violencia de primera y una de segunda, porque al final es violencia, que han querido generar, supuestamente aportar a la solución de la situación de la delincuencia y del crimen, generando unas víctimas de primera clase y otras víctimas que son las otras. No, nosotros necesitamos hoy por hoy, en un país como el nuestro, ciertamente una solución transversal al funcionamiento de la justicia y de sus agencias auxiliares, de todas. Es más, yo he dicho aquí que el día que los tribunales comiencen a ser medidos, a tratar de ser medidos en su rendimiento, sobre todo, y yo sé que es un tema muy, muy delicado, la idea de agilizar los tiempos de los procesos. Hay quienes creen que cuando uno dice eso es que se festina los procesos, y no es así. La idea es que se racionalice. No puede pasarse un preso preventivo por un caso X, 15 años en la cárcel o 10 o 5, cuando un caso debe, probablemente en cuestión de unos meses o de un año o de 2, no lo sé cuál sería el tiempo idóneo, tratarse y llegarse a una conclusión donde tengamos, a partir de una racionalización de ese sistema, las cárceles
que no estén llenas de presos preventivos, una sociedad que no esté llena, señores, de cicatrices que no ha cerrado por casos que no han llegado a una conclusión. Pero eso no se va a solucionar con las tipificaciones que están pidiendo ahora la ONU y otras agencias. Tú sabes lo grave de todo eso. Es que la ONU nos pide a nosotros, bueno, hay que construir un Estado social, democrático y de derecho. O que nos dejen terminar el que estamos construyendo. Entonces, vamos a construirlo. No agreguen más habitaciones, cuarto y piso. Tenemos ese contenido en la Constitución de la República. Sin embargo, no somos capaces nosotros de trabajar en el fortalecimiento de ese Estado social, democrático y de derecho. Porque eso es lo que tú señalas. Tú quieres un abuso de poder más grande que el tema de la negación de la libertad en un proceso investigativo, al menos que no se haya cometido un crimen de flagrancia de delito. Yo tengo el ejemplo, por ejemplo, de Andrés Bautista. Sí, que es un caso. Óyeme, el ejemplo más emblemático. Sí. Esa persona se destruyó moralmente, físicamente y todo en un proceso de investigación. Donde lo someten a la justicia y él termina siendo absuelto por la propia justicia. Y agrega ahí. Ahora yo te digo a ti, ¿quién le resarce ese daño moral? Así es. A Andrés. Y agrega ahí, Felipe, que otros casos, que ese de Andrés lo suscribo, otros casos de ciudadanos mucho más anónimos. No, por la generalidad, no, te estoy poniendo el caso emblemático. Felices de solemnidad a los cuales nadie le va a devolver. Es más, déjame. Es que hemos sustituido, es más, voy a ser radical. No, yo te voy a terminar con un caso, de verdad. Pero yo te voy a ser radical. ¿Tú recuerdas que nosotros sustituimos o criticamos la cultura del tranque, lo de un cuartel de la policía que mandaba a un individuo a la cárcel? Claro que sí. Ahora ese rol lo tiene el Ministerio Público. Bueno, voy a concluir con un ejemplo, que se lo citaban allí en estos días, lo conversamos. Todo el que hace vida en el Palacio de Justicia sabe de quién voy a hablar. No voy a mencionar nombres. El mecánico que está ahí al lado del Palacio de Justicia, que le ha trabajado toda la vida a jueces, abogados, a fiscales. Ese señor que hoy está preso, él y su hermano operaban un taller. Y gracias a la Z con el pueblo, por cierto, por permitir, dirimir, señores, denunciar esto. Donde Nayib y Roberto hacen un trabajo, señores, que es extraordinario todos los días. Yo creo que lo que voy a decir ejemplifica todo esto. Se da una situación, Felipe, entre dos hermanos que han sido socios en un taller. Pasan a tener un debate, una situación, un debate por el tema de la propiedad del taller. Una diferencia que debe resolverse de cualquier manera. Resulta que la esposa de uno de ellos dice que en el 2019 su cuñado intentó matarla. 2019, las pruebas materiales de eso no existen, pero es palabra contra palabra. El Ministerio Público, cuando se hace ese sometimiento, le pide al juez la última medida de coerción, la última ratio, la peor medida. Prisión preventiva. Y el juez, los jueces toboganes, como yo le digo, pues son jueces toboganes, tú le tiras lo que tú le pidas, si dependiendo del fiscal que se lo pide, encuentra manera de llegar. Son los jueces toboganes. La fiscal pide cárcel. Y cuando le preguntan, pero ¿cómo usted pide prisión para algo como eso? Porque esa es la normativa, eso es lo que se exige en caso X. Pero no hay matiz en esos casos. Parecería que no. Porque parecería que nosotros porque esa agendita de ONU y del Diablo y su hermano y de tal ONG Porque nosotros no tenemos un Ministerio Público que ha entendido que actúa a cargo y descargo. Cada caso es distinto. Es que actúa a cargo y descargo. O sea, ¿cuál es el procedimiento? No actúa realmente apegado a la ley. Y el Ministerio Público es el juez de la querella. Es el que dice, bueno, ahora esta acusación pero espérate. ¿Tiene sentido? Mira, le quitamos la íntima convicción al juez y ahora la íntima convicción la tiene el Ministerio Público de manera administrativa. Porque es dependiendo de lo que él piense, que se le puede o no aplicar a una persona que está siendo sometida prisión preventiva. Porque anteriormente tú tenías por lo menos una válvula de escape cuando había una prisión irregular. Entonces tú decías, bueno, me voy a un habeas corpus. Y tú tenías la posibilidad de salir en un habeas corpus con una prisión irregular. Ahora si no. fuera suficiente barbaridad que lo pida el ministerio. Imagínate la barbaridad que el juez lo ve. Y ese señor porque tenemos un sistema de justicia bajo el chantaje. Exactamente. Porque que si el juez no hace eso, va a decir que se vendió. Entonces, finalmente, para tomar llamadas. Muchos tienen miedo. Ese señor hoy está preso. Y son hasta sus sobrinos los que han dicho, eso no tiene sentido, eso no tiene ni pie ni cabeza. Y si una situación como esa la viven cuántos dominicanos al día de hoy. Yo cierro y vamos a abrir los teléfonos para irnos con la llamada diciendo que la ONU tiene suficiente problema en el mundo. La ONU hasta los años 70 era una institución altamente respetada porque
resolvía situaciones como la que están pasando hoy en el este de Europa. Vayan a mediar porque mediaba y detenía problemas donde había derramamiento de sangre. Claro, uno lo que está administrando fondos aquí ahora. No, y ahora tiene un paquete de tecnócratas administrando fondos públicos. En eso es que está la ONU. Y no solamente eso, dándole su mesa de derechos humanos a 20 naciones que están gobernadas por regímenes que son violadores de los derechos humanos. Eso lo sabe todo el mundo. Así las cosas. Nosotros, si bien respetamos los organismos multilaterales y somos parte de ellos, nosotros no tenemos por qué tener ni las ideas que ellos tienen de las cosas, ni tienen nuestra legislación que convertirse en un tubo de ensayo, ni un laboratorio de sus políticas.